Querida familia, en este día 14 del mes del Sagrado Corazón, acogemos su palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 54 al 57, que dice así: Se fue a su tierra y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente asombrada decía: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y aquello les parecía un escándalo. Pero Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian al profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en estos días llamados a la conversión, al arrepentimiento y a la búsqueda de la misericordia divina, de este corazón de Jesús que es un corazón humano. Y en el Evangelio que hoy se nos regala en este encuentro del Señor en la sinagoga de Nazaret, nos está mostrando el Señor una actitud típica en nuestra vida, como ha pasado durante 20 siglos en la historia de la Iglesia, que es justamente nuestros prejuicios. Si en estos días anteriores queremos descubrir cuáles son los ídolos donde tenemos quizá anclado nuestro corazón y ocupan el lugar de Dios, uno de esos ídolos poderosos, y quizá el más importante, parte de ese ego que nos impide vivir en las manos de Cristo, pues son los prejuicios, el ídolo de los prejuicios. La encarnación de Cristo, el misterio de la encarnación, la humanidad de Jesús ha sido y será un verdadero escándalo. Tenemos un prejuicio sobre Dios, y es esas falsas ideas sobre las que hemos construido nuestra fe, que no forman parte del testimonio de los apóstoles y la enseñanza de la Iglesia. Los prejuicios de pensar en un Dios que en el fondo no es un Dios que se ha hecho hombre, pobre y débil, sino un Dios disfrazado de ser humano, pero en el fondo ese Dios tremendo que no entiende, que está lejos y que de alguna manera solo quiere que le obedezcamos y ya está. Pero para entrar de verdad en Jesús, necesitamos entrar en el misterio de su encarnación y pedirle a Jesús que nos libere de los prejuicios. En la sinagoga de Nazaret aceptan la autoridad de Jesús, descubren que sus palabras y sus obras son maravillosas, pero les puede el prejuicio. Y ese prejuicio, hermanos, se extiende hoy a esta presencia histórica de Cristo vivo que llamamos Iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos escandalizamos cuando el magisterio de la Iglesia no va conforme al vaivén del mundo y pensamos: ¿por qué el Papa va a llevar razón? ¿Por qué el obispo va a saber más que yo? ¿Por qué voy a necesitar a mis hermanos? Ahí se manifiesta hoy el prejuicio que habita en nuestro corazón, porque resulta que estos que son como yo
¿por qué van a saber más? ¿Por qué van a tener la capacidad, la intuición para poder actuar desde el Espíritu de Dios más que yo? Ese es el prejuicio. Como dicen del maestro, oye, si es el hijo del carpintero, ¿cómo va a hacer esos milagros? Aquí hay trampa. Y Jesús le duele su falta de fe. Porque en la vida de un cristiano, hermanos, reconocemos que en lo pobre, en la naturaleza humana y en lo débil, es donde se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Lo que llamamos los dones y carismas del Espíritu Santo que brotan como en una fuente del Sagrado Corazón de Jesús. Y es ese fuego del corazón de Jesús el que hace posible que a través de la debilidad se manifieste la sabiduría y el poder de Dios. Por eso, nosotros no vivimos en la Iglesia confiados en la perfección de los seres humanos, en la perfección del Papa, en la perfección de los obispos, en que todo tenga que ser como un mundo de color de rosa, sino que, repito, en la pobreza y la debilidad es donde se manifiesta un poder más grande, el poder del Espíritu de Dios. Por eso, sobre Jorge Bergoglio, habita el Espíritu Santo, el carisma que llamamos petrino. Es decir, el Papa es un hombre imperfecto, pero asistido por la promesa de Jesús que ha dicho sobre él: tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y por eso en un hombre débil y pobre se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. No por su perfección, sino porque Cristo cumple su promesa en la Iglesia. Así los obispos en comunión con el Papa, así el regalo precioso de una historia de santidad en la Iglesia en vasijas de barro. Por eso necesitamos, para vivir de verdad nuestra vida cristiana, el don de la humildad frente a los prejuicios, a ese embudo que llevamos en la cabeza, donde las cosas tienen que ser como yo digo, como yo pienso, como si yo fuera el ombligo del mundo, y abrirnos a la humildad que, como decía Santa Teresa de Jesús, es la verdad. Y la verdad es que Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho humano, Dios se ha hecho uno de nosotros. Y desde ahí, esa prolongación del misterio de la encarnación es la Iglesia, que aunque seamos débiles, pobres y pecadores, el Espíritu del Señor actúa a través de nosotros. Por eso no nos fijemos en la vasija de barro, sino en lo que contiene la vasija de barro, que es la potencia del Espíritu Santo. Creamos y abrámonos a la fe humildemente si queremos hoy poder entrar y ser discípulos de Jesucristo sinceramente. Pedir perdón de nuestros prejuicios, pedir perdón de nuestro ego, pedir perdón de la soberbia que nos lleva a buscar vasijas de barro brillantes, de oro, preciosas, cuando el tesoro es lo que está dentro de las vasijas de barro, como dice San Pablo, que es el poder del Espíritu de Dios. Que el Señor ahuyente esos prejuicios, ese racionalismo con el que miramos las cosas, para hacer un camino de verdadera pobreza y humildad. Cristo ha elegido a la Iglesia, a sus amigos, a sus discípulos, a ti y a mí, no por nuestra perfección. Somos de su familia especialmente porque somos vasijas de barro, pero abiertos a un don más grande, que es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Fuera egos, fuera la soberbia,
abiertos a la humildad, aunque vayamos contracorriente de la mentalidad del mundo, porque me fío más del Espíritu Santo que actúa en vasijas de barro que en mí mismo, o esa confianza a veces que tenemos en el mundo, en las ideologías del mundo. Todo eso pasa. Lo que permanece, quien permanece, es Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi